La religiosidad y la vida materialista se meten sutilmente en nuestra vida con las cosas pequeñas que permitimos. Hola, mi nombre es Luis Medina y te doy la bienvenida a un episodio más de Leer y Practicar. Hoy analizaremos el segundo capítulo del libro He probado y quiero más, de Jas Jacob. Este capítulo se llama Descubriendo nuestra levadura. Recuerda que puedes suscribirte en este canal o seguirnos en este podcast si nos escuchas en Spotify o en Apple Podcast. Lucas 12:1 dice: Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Podemos ver que Jesús le hace una pequeña sugerencia a sus discípulos, y es que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Él está hablando acerca de este tema porque los fariseos eran personas que tenían un conocimiento enorme acerca de Dios. No eran personas ignorantes. No era gente que se pasaba horas perdiendo su tiempo ahí sentados sin hacer nada, nada más quejándose y criticando a los demás. No. Los fariseos eran personas inteligentes, eran personas que tenían incluso como obligación aprenderse los primeros 5 libros, en aquel tiempo lo que era toda la ley, de una manera, o más bien de memoria. Todo Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todos esos libros ellos se los aprendían de memoria, no el nombre de los libros, sino el contenido de los libros. O sea que era gente muy inteligente, que era gente que sabía mucho acerca de Dios. El problema no era que supieran mucho acerca de Dios, sino que cuando llegó Jesús no lo reconocieron. Lucas 11, 46 al 52 dice lo siguiente: sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas imposibles, insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron. Pero de hecho, ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes: les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Si de verdad se culpara a esta generación, ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran en el reino e impiden que otros entren. ¡Wow! Qué complicado, ¿no? Pero pensemos un poco en esto. Estos hombres habían dedicado su vida a buscar conocimiento acerca de Dios. Y ellos creían que este conocimiento que habían adquirido les daba el derecho de negar las enseñanzas de Jesús, o incluso el derecho de decirle a las demás personas cómo tenían que acercarse a Jesús. Y esto es de lo que está hablando Jesús. Jesús les está diciendo: ustedes han tomado la llave del conocimiento. ¿Qué significa? Que ustedes creen que nada más ustedes pueden saber algo acerca de Dios, y la verdad no es esa. Aún ahora hay gente que cree que lo que sabe de Dios no puede saberlo alguien más. Se creen dueños de la verdad absoluta. Y sí hay una verdad absoluta, pero no se lo dio únicamente a alguien. La verdad de Dios se
esparce en la multiforme gracia que Él tiene y debe ser explorada de esa manera. Jas Jacob nos recuerda un ejemplo muy claro acerca de una mujer llamada María Magdalena que se acercó a los pies de Jesús y quebró un frasco de alabastro. Esta es una historia muy conocida entre el mundo cristiano, porque precisamente Jesús le dio esa promesa a ella de que su historia sería recordada cada vez que el evangelio fuera predicado. Así que su historia es muy hablada entre el mundo cristiano para hablar acerca del tema de la adoración, pero a veces ignoramos la parte en la que ella iba en contra de las enseñanzas religiosas que aún mismo los apóstoles tenían en sus mentes cuando ella hizo esto. Algunos de ellos dijeron, uy, era mejor que ese frasco se vendiera y luego las ganancias dárselas a los pobres. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan caro en los pies de Jesús? Los pies de Jesús no son tan importantes. Pero Jas Jacob dice esto: espero no haber metido a Dios en un molde que no sea capaz de reconocerlo cuando esté presente y quiera moverse. A veces lo que pensamos de Dios nubla nuestra visión acerca de lo que Dios es realmente o de lo que Dios quiere hacer en ese momento. Tenemos esa tendencia a decir Dios solo puede hacer esto, o Dios solo puede hacer esto otro, o Dios no puede hacer esto, o Dios no puede hacer lo otro. Queremos ser los que digan qué puede hacer y qué no puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque eso nos deja mantener una ilusión de control. Porque si yo puedo controlar lo que hace Dios, o si yo puedo controlar lo que piensa Dios, que es bueno y que es malo, entonces yo puedo decidir si le ofendí o no. El problema no es saber mucho acerca de Dios, es ignorar a Dios creyendo que lo sabemos todo. Pero no es así, no lo sabemos todo. Ni siquiera los teólogos que han dedicado su vida a estudiar las escrituras lo saben todo. Pero no podemos creer que lo que aprendemos cada 8 días es suficiente para conocer a Dios. Eso es a lo que me refiero. No es suficiente. Tenemos que complementar esa enseñanza con práctica. Mateo 6:5 dice lo siguiente: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y cuando ayunes, que no sea evidente, como hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Si tu recompensa viene de que otras personas alaben tu espiritualidad, Dios no te va a recompensar. Así que no juegues. Tampoco se trata de menospreciar los hábitos que tenemos como cristianos. Hábitos como el ayuno y como la oración son muy importantes. Cada uno tiene su propósito. De hecho, escribí un libro en el que tú puedes leer muy bien estos principios y estos propósitos que tienen estos hábitos. Se llama Hábitos Cristianos. En el link de esta descripción puedes ir directamente a recibir ese libro porque lo estoy ofreciendo de forma gratuita. Es un libro muy pequeño, pero con mucha enseñanza que espero que sea de utilidad para ti. Así que la oración y el ayuno son importantes. Pero si mi recompensa está en que me digan, ¡ay, qué buen hermano, qué bonita oración hiciste! ¡Ay, hermano, ya vi que estás ayunando, muchas felicidades!, ¿no? Ya ven que ahora está de moda publicar todo lo que hacemos en internet. No está mal que publiques lo que haces. Debemos tener cuidado. Pero si esa publicación va con el propósito de que la gente aplauda tu espiritualidad, ya obtuviste tu recompensa. Gálatas 5:6 dice lo siguiente: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, de nada nos sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar circuncidados. ¿Qué pasa? Que los Gálatas llegó un momento en que dijeron,
Y si hacemos que todos se circunciden, ¿qué tal? Tal vez eso haga que nos volvamos mejores cristianos. No hay muchas denominaciones cristianas que hablen acerca de la circuncisión como algo necesario. Hay iglesias que sí tienen mucho en cuenta que si eres circuncidado, que si eres descendiente de un judío, o no sé. Pero Pablo dice, tranquilo, no importa. Cuando nuestra fe está en Jesús, ya es más que suficiente. No necesitas circuncidarte. Después Pablo también en otras partes nos habla acerca de nuestra circuncisión espiritual, nuestra circuncisión del corazón. Honrar a Dios no es difícil, pero a veces queremos hacer cosas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos y creer que estamos honrando a Dios. Y ese no es el camino. Esas son las cosas pequeñas que dejamos que entren. Jas Jacob dice, cuando hacemos obras tanto en privado como en público para demostrar algo, es tiempo de recordar las palabras de Jesús. Por ejemplo, si yo, como les decía, oro y publico que voy a orar en mis redes sociales y el propósito de esa publicación es que la gente aplauda mis tiempos de oración, entonces yo estoy teniendo mi recompensa ahí. Yo no publico las cosas para que la gente me alabe. Yo publico las cosas pues simplemente porque a mí se me antoja. Ahora, incluso personas que leen libros y publican los libros y todo eso, los libros que leen, a veces ni los leen para empezar. Solamente dicen que van a leer un libro, pero en realidad no sabemos si lo leyeron o no. La gente que publica esos libros para que otras personas los aplaudan por decir, oh hermano, ¿cómo lees? Oh, felicidades porque estás leyendo muchos libros al mes o al año, o no sé. Lo importante no es lo que hagamos, lo importante es el motivo por el que lo hacemos. Si yo quiero que me aplaudan en lugar de yo edificar mi vida a la hora de leer un libro, entonces el que está en problemas soy yo. Esa es la levadura de la que debemos cuidarnos. Marcos 2:17 dice lo siguiente: cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Tal vez ya no seas una persona que vive constantemente pecando, pero no tienes el permiso de creer que eres justo, porque siempre vas a necesitar a Dios. Para vivir de la manera en la que vives, honrando siempre la voluntad de Dios, vas a necesitar a Jesús, porque si te alejas de Jesús, tu vida va a comenzar en un declive hacia el pecado, porque cuando estamos muertos al pecado, significa que estamos vivos para Jesús. Jas Jacob dice lo siguiente: la arrogancia espiritualizada es religiosidad. O sea, cuando yo me alabo a mí mismo por mi forma de ser espiritualmente, yo digo, no, yo no cometo pecado, yo no soy como ese pecador, que que el otro, yo ayuno 3 veces a la semana, yo ayuno una vez al mes, o yo oro todos los días, en la noche, en la mañana, yo oro por los alimentos todos los días, yo participo en las oraciones unidas de mi iglesia y soy de los que dirige la oración. Y tal vez te recuerde a una historia de la Biblia. El problema, como te dije, no es lo que haces, el problema es por qué lo haces. ¿Qué necesidad tienes de que los demás sepan que estás llevando una vida devocional muy profunda con Dios? ¿Qué necesidad tienes de que los demás sepan cuándo estás ayunando? ¿O qué necesidad tienes de que los demás sepan qué libro estás leyendo? Si eso es para satisfacer tu ego, felicidades. Con cada like estás satisfaciendo tu ego, pero no esperes una recompensa de Dios. No esperes un aplauso de Dios. Pero si lo que haces es por
porque Dios te ama, no es para que Dios te ame, es porque Dios te ama, entonces vas a recibir una recompensa de Dios. ¿Cuál va a ser esa recompensa? Tu habilidad de disfrutar mejor el amor de Dios. ¿Qué más quieres que eso? ¿Qué más necesitas que eso? Bueno, hasta aquí hemos llegado con un episodio más de Leer y Practicar. Te doy gracias por haber escuchado este episodio. Recuerda, mi nombre es Luis Medina. Puedes seguirme en todas mis redes sociales. Aquí están apareciendo. También puedes seguir a Proyecto Alfa y puedes visitar nuestra página web. También te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro newsletter. Recuerda que si quieres comprar el libro de He probado y quiero más, el link está en la descripción de este video o en la descripción de este podcast. También va a estar en el comentario fijado si estás viendo en YouTube, a lo mejor para dispositivos móviles. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.